Muy buenos días, que Dios les bendiga, les saludo desde aquí, desde esta hermosa ciudad de San Antonio. Estamos con un clima hermoso, pues reciban un fuerte abrazo y un caluroso saludo donde quiera que ustedes nos estén sintonizando. Les agradezco el apoyo que nos están dando, el estar sintonizándonos y escuchándonos por este medio de comunicación, por este canal, esta obra que el Señor nos ha dado y que estamos levantando. Pues gracias, porque yo sé de que Dios tiene grandes cosas, que esto va a crecer más y más, y pues con el apoyo de ustedes vamos avanzando en el reino de Dios para ir y alcanzar al perdido. En esta mañana yo quiero traerles una palabra poderosa. Recíbela desde este momento, recibe lo que el Señor tiene para ti. Recibe la palabra que Dios en esta mañana está trayendo para nosotros. El título de este tema se llama Recuperando lo perdido. Yo no sé qué es lo que, en lo que está pasando en tu vida o en tu familia, estás a punto de perder. Yo no sé, tal vez que ya te diste por vencido de algún sueño que tú querías alcanzar y que piensas que ya no lo vas a lograr, o que quizás piensas que ya lo perdiste o que ya no lo vas a poder recuperar. Pero en esta tarde, en esta mañana, yo vengo a decirte que si tan solo crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Yo he venido a decirte que hay una esperanza en Dios. Yo te vengo a decir en esta tarde, en esta mañana, que si tú tomas una actitud diferente para enfrentar la vida, tú puedes recuperar lo que habías quizás perdido o lo que parecía tal vez que ya no ibas a recuperar. Créeme que el Señor tiene una palabra poderosa para ti mujer que me estás escuchando en este momento. Vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios y vamos a empezar a dejar el Espíritu Santo que fluya y que el Espíritu Santo vaya moviéndose y nos vaya trayendo ese mensaje que quiere que tú y yo escuchemos. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Samuel en el capítulo 30. Vamos a ir poco a poco leyendo este capítulo completo. En esta palabra era David cuando derrota a los amalecitas, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, dice, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Nos quedamos aquí. Quizás en este momento tú te estás sintiendo como esta gente, como llegaron, venían de una batalla, venían y encontraron que estaba desolado, encontraron que estaba todo quemado, encontraron que no había nada, que se habían llevado completamente, todos se habían llevado a sus esposas, a sus familias. ¿Te imaginas el dolor tan profundo, el poder llegar tú y encontrarte una situación, encontrarte en un caos de esta magnitud en la cual tú
tú pensarás quizás en ese momento, pues ya no va a ser posible, yo no voy a poder ver a mi hijo, yo no sé, quizás tu hijo se fue de tu casa, quizás tu hijo anda en las calles, anda en las drogas, quizás tu hija se fue y tú ya no volviste a saber de ella y está perdida por los caminos equivocados de Dios y tú estás sufriendo y estás clamando y tú no has sabido de ellos y tú piensas quizás no, pues yo no sé, quizás están muertos, yo no sé qué les habrá pasado y estás llorando desconsoladamente y no te quedan fuerzas y te sientes débil y te sientes que no puedes más. Cuando vienen situaciones a nuestra vida de esta manera, es muy difícil, sí, es muy difícil, es doloroso, es triste, tenemos que llorar, tenemos que sacar ese dolor y nos quedamos quizás sin fuerzas, pero hay algo que el Señor quiere decirte, que no te quedes ahí, que no te quedes ahí, que te levantes. Y vamos a continuar con la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Pero así como nos está hablando en la palabra de Dios, poniéndonos este ejemplo, ellos llegaron, lloraron y se sintieron sin fuerza, lloraron hasta que ya no pudieron más, hasta que ya no pudieron más. Pero continuamos en el versículo 5. Dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, dice, también eran cautivas. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Gloria a Dios. ¿Se imaginan en esta situación la gente molesta, la gente queriendo apedrear a David, molesta porque quizás culpándole, mira, tú nos tenías peleando y nosotros llegamos y mira lo que encontramos? Muchas veces nosotros, no directamente como a David, pero nosotros vamos y nos quejamos en contra de Dios. Mira, Padre Dios, yo te estoy sirviendo, yo estoy tratando de llevar una vida conforme a tu voluntad, pero mira lo que me está pasando. ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué mi hijo cayó en la cama? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué el diagnóstico que le dieron a mi hijo es de que ya no le dan mucho tiempo de vida? Quizás a ti te dieron una mala noticia en la cual te dijeron que tu hijo, ¿verdad? Ya no tenía posibilidades de vivir. Entonces tú te molestas, tú te angustias, tú estás en amargura, tu alma está dolida como estaba la de estas personas. Y es natural sentirse de esa manera. Pero mira lo sabio, porque también David se encontraba en la misma situación. David también estaba pasando el mismo dolor que estaban pasando las demás personas. Pero ¿qué es lo que hizo David? ¿Qué es lo que hizo David? Dice que David, dice que él estaba preocupado, ¿verdad? También por lo que la gente le estaba pasando, pero también él estaba pasando ese dolor, ¿verdad? Entonces dice que más David se fortaleció en Jehová su Dios. Él se fortaleció. Él buscó, él puso su mirada en él y él se fortaleció en Dios. Eso es una de las claves importantes que nosotros debemos tomar, fortalecernos en Dios en medio de la tempestad, en medio de la situación, en medio del problema. Yo sé que es difícil cuando estás pasando por esa situación dolorosa en la cual tú ya no tienes ya salida, en esa situación en la que tú ves todo oscuro, en esa situación en la que tú ya ves que está perdido, que ya ves tú que ya no hay solución para el problema. Pero en ese momento es cuando tenemos que buscar más a Dios, buscar más de Él, que nos fortalezca, Señor, fortalece
fortaléceme con el poder de tu fuerza, Padre, que cada día yo reciba fuerzas nuevas como el búfalo, Padre Santo. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la fuerza para poder seguir adelante. Y déjame decirte, yo he pasado por situaciones de esta manera. Yo pasé por una situación muy difícil en mi vida hace 5 años, en la cual mi marido me abandonó, se fue de la casa. Yo me encontraba triste, yo me encontraba deprimida porque habíamos tenido situaciones difíciles en nuestro matrimonio. Entonces yo ya estaba desgastada en sí, psicológicamente. Yo estaba completamente caída porque ya me sentía yo sin fuerza. Yo peleé con mis propias fuerzas para poder recuperar mi matrimonio, y él se fue de la casa, él me abandonó. Pero yo sentía una paz interior, yo sentía algo que yo no podía describir en medio de mi dolor, en medio de la tormenta, en medio de todo lo que yo estaba pasando, porque habían sido ya años y años que pasaba una cosa y pasaba otra, y venían situaciones a mi vida que me afligían y me afligían más, y venía una depresión más grande y más grande y más grande y más grande en mi vida. Entonces en ese momento yo sentía que la vida se me iba, yo sentía que ya no podía seguir viviendo más. Hay veces, tal vez en tu vida, que tú te sientes que ya no tienes ni ganas de seguir viviendo. Tal vez tú te sientes que prefieres mejor tirarte a la cama y no despertar y no ver el panorama en el cual estás pasando. Pero déjame decirte que en ese momento es cuando el Señor te quiere dar más de sus fuerzas. En ese momento es cuando Dios está contigo y tú no te das cuenta. En ese momento es cuando el Señor te carga en sus brazos y Él te lleva porque ve que estás débil, porque ve que no tienes fuerzas. Él te levanta, Él te está levantando. Solo tienes que buscarlo, solamente tienes que poner tu mirada en Él y decirle: Señor, dame nuevas fuerzas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo habló, y le doy gracias a Dios porque yo pude escuchar lo que el Espíritu Santo me habló. No fue fácil, no fue fácil, déjame decirte, no te puedo decir que fue fácil, no fue fácil, pero con la ayuda de mi Padre Dios y la guianza del Espíritu Santo, escuchando lo que Él me decía, yo pude lograr levantarme, fortalecerme y ser la mujer que soy ahora. Porque en ese momento, déjame decirte, que era una mujer que estaba completamente sumida en una depresión mayor, en una depresión grandísima, en ataques de pánico. Yo tomaba medicamentos porque tenía ataques de pánico. Yo tenía problemas para dormir. Yo tenía problemas para comer. Yo no quería comer, yo no quería dormir después de que mi marido se fue. Pero Dios, yo sentía esa paz interior dentro de mí. Eso es lo que tenemos que buscar, porque en medio de la tormenta puede haber paz y puede haber gozo. Créeme, créeme, porque yo te lo puedo testificar. En medio de la tormenta tú puedes tener paz y puedes tener gozo si tú buscas a Jehová como lo hizo David. Él buscó a Dios para ser fortalecido. Seguimos con la palabra de Dios. Dice en el versículo 7, dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás los cautivos. Él buscó la guianza de Dios. Él le preguntó. Él no tomó una actitud que en ese momento cualquiera de nosotros, en nuestras emociones, tomaríamos una actitud quizás equivocada. Pero si nosotros, antes de tomar una decisión, vamos y nos presentamos ante Dios: Padre, enséñame, revélame
¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este momento, Padre? Enséñame cuál es la solución, Padre. Dame la respuesta, dame la guianza a lo que yo tengo que hacer. Y esto es lo que hizo David. David no hacía nada sin antes consultarle a Dios. Él podía haber agarrado a su gente. Vamos detrás de ellos. Vamos y atraparlos. Pero quizás, sí, el Señor, Padre Dios está diciendo, Jehová está diciendo a David, sí, ve. Pero qué tal hubiera sido si le hubiera dicho Dios, no, este no es el momento. Espérate, hijo, yo te voy a avisar cuándo es que tú tienes que salir. Entonces tenemos que ser sabios y saber escuchar la voz del Espíritu Santo para poder nosotros tomar una decisión correcta. Entonces dice en el versículo dice 9, dice, partió pues David, dice, él y a los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. No todos pudieron llegar. Algunos se quedaron a mitad de camino. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besar. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Muchas veces quizás vamos por el camino, estamos cansados, nos sentimos que no podemos más, nos sentimos sin fuerzas. Aquí 200 de ellos se quedaron a mitad del camino. A mitad del camino se quedaron porque no pudieron más, no tuvieron fuerzas para seguir adelante. No tuvieron fuerzas para poder ir y recuperar y sacar de esa cautividad a su familia, para sacar de esa cautividad a sus hijos, a su esposa. No tuvieron fuerzas, pero déjame decirte que el Señor está contigo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay momentos en los cuales quizás tú vas a sentir que no puedes más, tú vas a sentir que no tienes fuerzas, tú vas a sentir que ya estás débil, tú vas a decir, yo ya peleé, yo ya hice esto, yo ya hice lo otro, pero no puedo más. Pero el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y el Señor está diciendo, el Señor está diciendo, solo confía en mí. Solo confía en mí. Solo confía en mí porque yo estoy contigo, porque yo estoy peleando la batalla por ti, porque yo voy delante de ti peleando la batalla. Solamente pídele a Dios nuevas fuerzas cada día. Pídele nuevas fuerzas cada día. En la palabra de Dios dice en el Salmo 144:1 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Señor, adiestra mis manos para la batalla, adiestra mis dedos para la guerra, Padre Santo. En este momento yo me siento débil, Padre Santo. En este momento yo siento que no tengo fuerzas, pero tú estás conmigo. Tú eres Jehová Nisi, tú eres mi guerrero. Tú me vas a dar las estrategias para poder pelear contra eso que quiere venir en mi vida. Tú me vas a dar nuevas fuerzas. Tal vez hoy día yo me siento sin fuerzas, pero mañana me levanto con nuevas fuerzas porque tú estás conmigo. En medio de la tormenta, en medio de la batalla, pídele a Dios porque tú te tienes que levantar como guerrero. Tú te tienes que levantar como soldado de Dios y ir y pelear por lo que es tuyo. No te des por vencido, no te des por vencida, porque el Señor te va a dar lo que el enemigo te quiso quitar, pero tú tienes que ir al campo enemigo, tú tienes que ir y
buscar lo que el enemigo te quiso quitar. Tú tienes que ir y arrebatar lo que el enemigo te quiso quitar. Y eso es lo que hizo David. Eso es lo que estaba haciendo el David y su gente. Ellos se levantaron aunque estaban cansados, aunque no tenían fuerzas porque venían de pelear una batalla. El Señor les dio fuerzas, se levantaron, pero a mitad del camino se quedaron unos. A mitad del camino no todos avanzaron, ¿verdad? Pero los que pudieron siguieron adelante. Y déjame decirte que a veces tú te sientes sola, a veces tú te sientes que tú estás peleando sola la batalla, pero no estás peleando tú sola. Señor siempre pone a alguien para que ore por ti. A veces el Señor, sin que tú te des cuenta, alguien está orando por ti, pidiéndole que te dé nuevas fuerzas. Solo espera, porque si tú te quedas, si tú estás cansada y por un momento respiras, por un momento tomas nuevas fuerzas y te vuelves a levantar, lo importante es que tú te levantes, que cuando tú te sientas cansada no te quedes ahí, sino que tú te vuelvas a levantar, que te vuelvas a fortalecer. Sí, te vuelves a fortalecer, te sientes cansada, tomas un espacio, pero te vuelves otra vez a levantar de nuevo. No te puedes quedar ahí, no te puedes quedar sumida en la depresión, no te puedes quedar ahí sumida en el dolor, en la tristeza. Tienes que levantarte, mujer, tienes que levantarte en medio de la situación que tú estás pasando, no importa cuál esta sea, tienes que levantarte. Señor, dame nuevas fuerzas, Señor, dame nuevas fuerzas, Señor, porque yo sé que tú estás peleando la batalla por mí. Entonces, dice que vamos a continuar, ¿verdad? Dice, en el versículo 10 dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se le quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, dice. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Dice, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas, dice, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Selef, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David, me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Gloria a Dios. Dios estaba poniendo en el camino de David. Dios puso a este hombre, el cual David le dio de comer, le dio pan y le dio agua de beber. Pero David no sabía quién era. Y después de que se fortaleció y él empezó a decirle, preguntándole a David quién era, y él le dijo, Dios va a poner personas quizás en tu camino. Dios tal vez por medio del Espíritu Santo te va a dar las estrategias y te va a enseñar los caminos, los cuales te van a llevar a alcanzar lo que tú tienes que arrebatar. Solamente tienes que tener fe, tienes que creer y decir, yo voy a alcanzar y arrebatar eso que parecía perdido. Tú vas a recuperar eso que el enemigo te está queriendo robar. Entonces, aquí
Jehová había puesto en el camino de David esta persona que pudo llevarlo directamente a donde ellos iban. Gloria a Dios, te imagina la bendición. Dios siempre está ahí. Dios te va a dar las estrategias. Dios te va a enseñar por dónde es que tú tienes que ir. Dios te va a dar el camino por el cual tú tienes que tomar. Solamente tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo y seguir lo que el Espíritu Santo te está guiando. Y vas a llegar hasta el propósito, el cual tú tienes que llegar y arrebatar lo que es tuyo. Pero cree, sigue creyendo que el Señor te va a dar eso que tú creías que ya estaba perdido. Seguimos con la palabra de Dios. Seguimos, dice, y le dijo David, me llevarás a esa tropa. Y él dijo, bueno, esto lo leemos, vamos al versículo 16, dice, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Gloria a Dios. Bendito seas, Padre Santo. A veces parece que no vamos a poder lograrlo. A veces vemos las circunstancias de la vida, vemos lo que está pasando alrededor de nosotros y nos sentimos desanimados porque pensamos que ya no vamos a poder lograr ese objetivo, ese sueño que quizás tú tenías. Pero déjame decirte que no desmayes, porque Dios tiene para ti lo que tú estás deseando. Y muchas veces, créeme, déjame decirte que muchas veces nosotros estamos esperando algo, pero Dios tiene algo más grande de lo que nosotros creemos. Dios es un Dios que no tiene límites. Nosotros mismos somos los que nos limitamos muchas veces, pero Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para ti, porque siempre Dios te va a dar lo que Él tiene para ti. Él te va a dar, solamente tú sigue confiando, sigue creyendo, sigue adelante, diciéndole a Dios, Padre, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre Santo. Que se haga en ti mi voluntad y que no sea la mía, porque de esta manera nosotros vamos a poder alcanzar esas promesas, vamos a poder alcanzar esas bendiciones, vamos a obtener esos milagros que estamos esperando, ese milagro que tú estás deseando desde hace mucho tiempo, ese milagro que tú estás esperando tal vez de hace 1 año, 2, 3 años, yo no sé cuánto tiempo. Quizás tú estás pasando por la misma situación que yo pasé, que tu marido te abandonó. Quizás tú estás esperando que tu marido regrese y han pasado 4, 5, 6, 10, yo no sé cuántos años hayan pasado y tú estás ahí, pero déjame decirte que tú tienes que fortalecerte, y creerle a Dios. Para mí no fue fácil, como te digo, déjame, hermana, comentarte que para mí no fue fácil, pero yo sé ahorita que el Señor me sanó, el Señor me liberó de toda depresión, el Señor me liberó de todo ataque de ansiedad, Él me hizo más fuerte. Yo sigo aquí parada, firme, creyendo en el Señor, pero estoy completamente fuerte, porque yo estoy aquí sanada, liberada. Tal vez tú estás lastimada, tú necesitas ir al Señor y le, Señor, sana mi alma, sana estas heridas, porque a veces tenemos que sí
Pedirle a Dios que nos adiestre para la batalla, pedirle a Dios que nos prepare para pelear por lo que es nuestro. Pero hay momentos en la vida en el que el Señor dice, espérate. Es el momento primero de tratar contigo. Necesito que tú estés fuerte, necesito que tú estés sanada, necesito que tú estés liberada, porque muchas veces un soldado herido no puede ir a la guerra. ¿Por qué? Porque puede pasar como estos 200 que se quedaron a mitad de camino, pero no quiere decir que ahí se van a quedar por completo. No, el Señor está tomando un espacio, el Señor está tomando un tiempo para que entonces tú puedas ser sanada, puedas ser liberada y entonces puedas estar fuerte para enfrentar a los enemigos que van a venir, a los que tú tienes que pelear en contra de, para recuperar lo que Dios tiene para ti. Entonces muchas veces nosotros estamos nada más peleando, tratando de obtener y nos cansamos y nos sentimos sin fuerza, sentimos que ya no podemos más. Pero necesitamos tomar un tiempo. Yo pasé un año peleando. Un año después de que mi marido se fue, peleando. Estuve en ayuno, estuve en oración, estuve haciendo guerra espiritual, estuve orando por él, estuve haciendo todo lo que el Espíritu Santo me decía, pero hubo un momento en que yo estaba tan enfocada en esa área que me estaba olvidando de mí misma. Entonces el Espíritu Santo me habla a mí y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes, ya deja, o sea, ya todo está, ya hiciste todo lo que tú tenías que hacer. Muchas veces nosotros queremos hacer más de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hay momentos en que tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos está hablando diciendo, ya hiciste lo que tú tienes que hacer. Y me decía a mí el Señor, ya hiciste lo que tú tienes que hacer. Es tiempo de que tú te preocupes por ti, preocúpate por ti. Si yo me sentía Sí, yo me sentía fuerte espiritualmente. Yo me sentía fuerte y ese me daba fuerzas para poder caminar, para poder seguir adelante. Pero psicológicamente estaba mal psicológicamente y eso es lo que a veces me sentía. Pero yo era como que yo decía, yo tengo que seguir, sí. Así es, pero también hay momentos en el que tenemos que quedarnos, así como los 200. Ellos fueron sabios porque si ellos hubieran seguido adelante juntamente con David, ellos hubieran sido destruidos porque no tenían fuerzas, porque no estaban listos para enfrentar lo que iba a venir. Ellos tenían que quedarse ahí para recuperar las fuerzas que ellos necesitaban. Tal vez tú seas uno de los 400 que se fue con David en este momento. Tú ves, ya estás lista para ir y completamente, directamente arrebatar y llegar así como ellos llegaron. Pero tal vez tú eres uno de los 200 que tuvieron que quedarse porque no tuvieron más fuerzas. Pero Dios tiene para ti algo. Dios te está diciendo en este momento, tal vez tú no puedes cruzar, tú no puedes seguir adelante. Tú tienes que agarrar nuevas fuerzas. Tú tienes que sanar tus heridas. El Señor te está hablando en este momento a ti, mujer, en esta mañana, en esta tarde. El Señor te está diciendo, yo quiero sanar tus heridas. Ese dolor tan profundo que tú tienes en el alma. Ese dolor que tú tienes de que tal vez te rechazaron, de que tal vez tu marido te abandonó, de que quizás tal vez tu hijo está en una cama que ya no le dan ya más tiempo de vida, que está casi por morir. Déjame decirte que el Señor quiere sanarte, que el Señor quiere levantarte, que el Señor te está diciendo a ti, mujer, yo estoy contigo, tú no estás sola, pero tú necesitas buscar como el rey David, buscar a Dios que te dé nuevas fuerzas. Tú tienes que buscar a Dios y pedirle a Dios que Él te enseñe qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que tú necesitas hacer para poder lograr lo que tú quieres alcanzar, recuperar eso que tú ya diste por perdido. Quizás tú ya dijiste, ya mi esposo no regresa, ya te diste por vencido, tú dijiste, ya fueron muchos años, ya ha pasado mucho tiempo, pero déjame decirte que Dios está en control, pero tú necesitas saber cuáles son las estrategias. Señor, adiéstrame para la batalla y que el Señor te dé las estrategias que tú tienes que tomar para poder seguir haciendo y seguir alcanzando lo que Dios tiene para ti.
Yo sé que a veces nosotros nos sentimos cansados y nos sentimos que no podemos más, nos sentimos que ya todo terminó, nos sentimos que es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Mira lo que pasó con David. Él confió en Dios, él creyó en Dios, él fue y rescató y ellos lograron liberar a su gente. Ellos lograron liberar a la gente que tenían cautiva. Entonces seguimos leyendo, dice en el versículo 20, dice, tomó también David. Ok, dice en el versículo, vamos al versículo 18, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente del Besor. Dicen, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno sus mujeres y sus hijos que los toman y se vayan. Estas personas que habían ido, entre ellos había gente, ¿verdad? Con mal corazón, con un corazón malo. Ellos dijeron, ¿por qué vamos a darle del botín de lo que nosotros fuimos a agarrar? Dice, ¿por qué le vamos a dar de lo que nosotros fuimos a pelear? Muchas veces quizás en tu vida, en tu camino, te vas a encontrar gente así. Te vas a encontrar gente que te va a criticar, que te va a juzgar, que te va a querer aplastar y que te va a querer decir, tú no mereces. ¿Cómo tú crees que tú mereces la bendición? ¿Cómo tú mereces, crees tú que mereces lo que tú estás pidiendo a Dios? Mira lo que estás haciendo, mira lo que hiciste, te quedaste a mitad del camino, no hiciste nada. Pero déjame decirte que Dios no es así. Dios no es así. Hay gente que va a ver en tu camino que te va a querer desanimar. Hay gente que va a ver en tu camino que te va a querer sacar de los propósitos de Dios. Hay gente que tal vez van a decir, pues tú no estás orando. Si yo estoy pasando lo mismo que tú. Yo me paso las 24 horas del día orando. Yo me paso en comunión con Dios. Yo me paso ayunando. Mira tú que no haces nada. Tú nada más estás ahí sentada, estás llorando. Tratan de desanimarte, tratan de quitarte de la voluntad de Dios, pero Dios es un Dios de misericordia. Dios, no importa, tal vez quizás en un momento tú te sentiste cansada, tal vez quizás en algún momento tú sentiste que no tenías fuerzas, quizás ahorita tú te sientes así. Quizás ahorita tú te sientes que la gente te está señalando, que la gente te está apuntando, que la gente está diciendo, no, pues mira, pues tú qué hiciste, estás pasando esto a consecuencia de lo que tú hiciste, tú no oraste, tú no ayunaste, tú no hiciste esto por tu familia, tú no has hecho esto por tus hijos, tú no has hecho esto por tu matrimonio, mira la vida que tú estás llevando, tú estás ahí derrotada, tú estás ahí. No, 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 déjame decirte que eso no es lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo, mujer, levántate. El Señor está pidiéndote, levántate, mujer. El Señor no está mirando lo que tú hiciste. El Señor no está mirando si tú te quedaste a mitad de camino y no que si quisiste seguir adelante. Mira, a ellos que se quedaron a mitad de camino, a ellos que no siguieron adelante, mira lo que el Señor tiene. Esto es el mensaje para ti. Este es quizás el mensaje para los que se quedan, para los 200 que no tienen las fuerzas para seguir adelante, para los 200 que no tienen, que quizás piensan, ellos tal vez al quedarse ahí, ellos pensaron, bueno,
pues yo no tengo fuerzas, quizás ellos vayan y recuperen nada más lo que es de ellos. Tal vez yo ya no voy a poder ver a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, tal vez yo ya no voy a poder recuperar mis pertenencias, todo lo que el enemigo vino y nos arrebató, ya no voy a poder recuperarlo. ¿Por qué? Porque estoy cansado y viene el desánimo y viene esa voz del enemigo que quiere decirte, no, tú ya no puedes ir adelante, tú ya no, y te quiere tener ahí aprisionada, que te quiere tener ahí cautiva, pero déjame decirte que no es así, mujer, no es así, mujer, nunca es tarde para levantarse, no importa cuántas veces tú te hayas caído, sino lo importante es cuántas veces tú te levantes, no importa cuántas veces tú te sientas cansada, así como estos 200, y sientas que ya no tienes fuerzas y te quieras quedar ahí, pero tú te levantas de nuevo, tú te levantas de nuevo, mujer. No escuches lo que la gente te está diciendo. Créeme, créeme y lo que estoy hablando porque yo soy testigo de lo que te estoy diciendo. Muchas veces a mí me juzgaron, muchas veces a mí me criticaron, a mí me lastimaron, a mí me quisieron aplastar para que yo no siga el propósito que Dios tiene en mi vida. Pero esos son la gente que no tiene corazón, la gente que van a venir a querer humillarte, la gente que van a querer aplastarte. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestra mano a los moradores que vinieron contra nosotros. Y quien os escuchará en este caso, ¿por qué conforme la parte del que desciende de la batalla? Así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Gloria a Dios. Dice, desde aquel día en adelante fue esto por la ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Ziklag, envió el del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, dice, en Aroer, en Sifmot, en Estemao, en Recal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Ohorma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Gloria a Dios. Esta es la bondad, esta es la misericordia de Dios. David dijo no. A todos nos corresponde por partes iguales. A todos nos corresponde y vamos a repartir por partes iguales. Así te está hablando a ti en este momento el Señor. Todos somos hijos de Dios. Todos somos el ejército de Dios. Estamos enfrentando cada uno de nosotros la batalla. Pero el Señor tiene bendición para todos. Para todos el Señor tiene bendición. Esa herencia, esa bendición que Dios tiene para mí, la tiene también para ti, mujer. No importa lo que tú estás pasando en este momento. No importa lo que tú hayas pasado. Déjame decirte, el Señor te está diciendo, levántate, mujer. Levántate. Ya es tiempo de que tú te levantes. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú postrada en esa cama. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú ahí llorando. Yo no sé si es 1 año, 2 años, 3 años en el cual tú te has sumergido en esa depresión, en esa amargura en la cual el enemigo te ha querido llevar porque te sentiste que ya no tenías fuerzas, porque sentiste que ya no podías más, porque te diste por vencida y pensaste, ya no puedo, ya lo perdí, ya mi hijo no regresó, ya mi hijo no va a volver a más a mi vida, ya mi hija no va a regresar, mi marido no va a regresar, el diagnóstico que dio el doctor, bueno, pues no, déjame decirte que lo que Dios dice del Señor tiene un propósito para ti. Porque lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios.
Tú tienes que creer, tú tienes que buscar la guianza de Dios, tú tienes que levantarte, mujer, y decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad. Adiestra mis manos, como guerrera, como mujer guerrera, levántate y di, Señor, adiestra mis manos para la batalla, Padre Santo. Fortaléceme, Señor. Fortaléceme cada día, Padre Santo. Tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir adelante. Porque en medio de la batalla, en medio de la tempestad, en medio del problema, hay gozo, hay paz. Cuando tú buscas y buscas y buscas más de Dios, el Señor te va a llenar de ese gozo. El Señor te va a llenar de esa paz. El Señor te va a dar lo que tú necesitas para seguir adelante. El Señor te va a dar eso que te va a levantar como mujer poderosa de Dios, que te va a levantar, porque déjame decirte, yo te puedo decir ahorita que yo todavía sigo esperando lo que sea la voluntad de Dios. Ahorita no, mi marido no ha regresado, pero no quiere decir que yo por eso voy a estar ahí deprimida, voy a estar llorando. Mira, créeme que lo que pasó hace 5 años a lo que está pasando en mi vida es completamente diferente. Yo solamente sigo adelante confiando en Dios y que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos control de la vida de los demás. Nosotros no tenemos el control de la vida de nuestro marido ni de nuestros hijos. Nosotros no podemos controlar su vida y querer tomar el control y decir que tienes que regresar. No, dárselo por completo, soltarle por completo a Dios. Padre Santo, tú toma el control de la vida de mi hijo, tú toma el control de la vida de mi marido, de mi hija. Y dárselo por completo y creerle que va a ser la voluntad, que cualquier cosa que vaya a pasar, siendo la voluntad de Dios, va a ser lo mejor para ti, va a ser lo mejor para ti, porque el Señor, estas personas que se quedaron, estas 200 personas, quizás ellos pensaron que no, ¿verdad? Que no iban a recibir nada. Pero mira, Dios todavía, aparte de que le regresó su familia, que le regresó sus hijos, le dio todavía la recompensa del botín. Eso es lo que Dios tiene para ti. Tiene algo extra para ti. Tiene algo mucho más de lo que tú estás esperando. Él tiene mucho más de lo que tú estás creyendo. Créeme que muchas veces nosotros nos quedamos cortos con lo que estamos pidiéndole a Dios y Dios tiene más todavía. Por eso tenemos que ser sabios, Señor, que sea tu voluntad, que lo que tú tengas para mí sea lo que tú me vas a dar, Padre, porque muchas veces nosotros pedimos y nos quedamos cortos y el Señor nos sorprende, el Señor nos sorprende. Entonces necesitamos nosotros creerle, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo, porque yo sé que tú estás tomando el control de mi vida. Tú estás, Señor, haciendo, Padre Santo, trabajando con mi hijo, trabajando con mi hija, donde quiera que esté, tú ten fe y cree que el Señor está haciendo por tu hija o por tu hijo lo que está haciendo, porque tiene un propósito para ellos. Gloria a Dios. Es poderoso cómo es que Dios, a veces nosotros nos dejamos envolver por las situaciones de la vida. Pero déjame decirte, mujer, que cuando tú eres una mujer sabia, como el rey David, que el rey David en medio de la circunstancia, en medio de la situación, no solamente de él, porque él tenía responsabilidad de la gente que estaba bajo su autoridad. Y la gente lo quería apedrear, y la gente lo quería, ¿verdad? Estaba molesta. No era nada más de él, era una responsabilidad, pero él confiaba en Dios. Y él se fortaleció en Dios. Y él fue y buscó a Dios. Este es el secreto. En medio de la tormenta, en medio de la situación, pídele a Dios que te dé la fortaleza. En medio de la situación, en medio de la tormenta, búscale, búscale, búscale y pídele la guianza, que Él te dé las estrategias, que Él te dé la guianza para saber pelear tu batalla.
En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero bendecirte. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero orar por ti esta mañana, en esta tarde. Porque yo sé que el Señor te va a levantar como guerrera poderosa de Dios. El Señor va a adiestrar tus manos para la batalla. Es lo que yo voy a declarar en este momento. En este momento yo declaro y yo establezco que el Señor te levanta como mujer poderosa de Dios, porque el Señor adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra, porque el Señor te va a dar las estrategias para tú poder alcanzar eso que tú ya creas perdido, porque el Señor te va a dar nuevas fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendizco tu vida, yo bendizco tu vida, bendizco tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, tus finanzas. El Señor te va a dar el botín, créeme. No importa cuánto tiempo hayas estado cansada, no importa cuánto tiempo te hayas quedado a mitad del camino, pero este es el momento en el que el Señor te está levantando. El Señor te está diciendo, ya es hora de levantarte, mujer. Ya es hora de levantarte, mujer. Yo no sé cuánto tiempo estuviste postrada en una cama, sumida en una depresión, en una tristeza, en una angustia, que pensando ya desanimada que ya todo estaba perdido. Pero déjame decirte que no está perdido, que lo que tú estás deseando, que lo que tú estás pidiendo, el Señor te lo va a dar. Solo cree y solo confía. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo, mujer. Yo te bendigo, mujer. Te doy gracias por darme la oportunidad de estar contigo por estos medios. Te invito a que nos sigas sintonizando en este tu canal, que yo sé que va a haber palabra de mujeres poderosas de Dios que van a bendecirte con lo que el Señor está trayendo por medio de ellas. No te lo pierdas, siguiendo sintonizando y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Adiós.